y santo Dios. Repose en el Señor, amado hermano, descanse. No vea su problema, vea a Cristo, el gran vencedor. Si venciste la cruz, Señor, el pecado, la muerte, cuanto más, mi Dios, las situaciones que nos afligen, que nos angustian. En ti confiaremos, en ti descansamos, en ti esperamos y de ti recibiremos, mi Dios, porque nadie te busca, mi Señor, sin tener una respuesta segura, porque somos hijos tuyos y nos estás ayudando a crecer para recibir, mi Dios, a crecer espiritualmente. Poderoso y santo Dios, ministra tu iglesia con paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, mi Dios. La anhelamos, la buscamos y la recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Dios, porque podemos confiar en ti y seguiremos confiando en ti. Bendito sea tu nombre por siempre, mi Señor. Bendito seas. Gracias, gracias, gracias por tu palabra y tu presencia en medio de nosotros. Evangelio de Marcos, capítulo 4. El mensaje de esta tarde, amados hermanos: paz en medio de la tormenta. Vamos a sustentar esta enseñanza en el Evangelio de Marcos 4. Ruego a los padres de familia que nos envíen a sus hijitos a la escuela dominical, donde tienen que estar. Y hermanos, para que podamos los adultos acá recibir la enseñanza y ser edificados por la palabra. Marcos 4:35. Dice la Biblia: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amado Dios y Padre bueno, le doy gracias, mi Señor, porque nos permite esta tarde alentar a su iglesia a confiar y a descansar solo en ti y esperar en paz su amorosa respuesta, Señor. Creemos su palabra, creemos sus promesas, esperamos y descansamos solamente en usted. Es usted el que edifica su iglesia, mi Dios. Y nosotros por el Evangelio proclamamos la palabra de vida. Para los que se hayan que añadir a la iglesia, sea usted, mi Dios, añadiéndole. Traiga, Señor, vida espiritual a su iglesia. Y mi Dios, y que podamos estar confiados, a pesar de que en este momento quizás no vemos una solución, pero en ti, mi Dios, confiaremos siempre. Y ese sea nuestro testimonio de confianza para la gloria de su nombre. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento, amados. Fíjense, hermanos, que la desconfianza, el temor en las diferentes circunstancias de la vida
son normales por el pecado que hay en cada uno de nosotros. Y Dios comienza a enseñarnos a confiar en Él, a depender de Él, a esperar en Él. Uno no sabe, nunca sabe lo que Dios va a hacer, pero Dios obra. Dios está muy atento a las oraciones de sus hijos y sabe usted y sé yo que Dios siempre va a traer oxígeno a nuestra vida, aunque nos estemos casi ahogando. El hecho es que no nos hemos ahogado, estamos acá. Y por la gracia de Dios hemos recibido socorro oportuno. Ya desde la época del rey David, conocen al rey David, 1000 años antes de Cristo, cuando el salmista comenzó a escribir los bellísimos salmos que tanto nos edifican, si usted se refiere al Salmo 3 y 4, al comienzo del libro de los Salmos, Salmo 3 y 4, usted va a encontrar en estos dos salmos que son realmente parte de la introducción al libro de los Salmos, y usted va a ver cómo David oraba al amanecer y al atardecer, pidiendo y declarando confianza en Dios. El Salmo 3 tiene un título, oración matutina de confianza en Dios. Eso es en la mañana. Y el 4 dice oración vespertina de confianza en el Señor. Eso es en la tarde. Y hermanos amados, es importante que nosotros declaremos como el salmista estas palabras de confianza en el Señor. A Dios hay que decirle: Señor, yo confío en ti. ¿De qué manera se lo decía David? Salmo 3:3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Hermano, a Dios le agrada que usted le declare la confianza que solo Él merece. A Dios hay que decirle: Señor, yo confío en ti. David tenía razones abundantes para temer, para dudar, para no confiar. Oiga, David era un hombre como nosotros, de carne y huesos, y tenía, hermanos, razones desde su niñez para temer, para dudar de él mismo. Señor mío, ¿quién soy yo? Oiga, David fue un joven marginado. ¿Se acuerda cuando en 1 Samuel 16:11 llegó Samuel a ungirlo? Habían otros hermanitos antes que él, pero como el elegido era David, cuando el profeta pregunta: ¿son todos estos tus hijos? Bueno, mira, hay uno más. Pero ni el propio papá creía que David, el que tenía ya pastoreando en la montaña, podría ser el elegido. Y hermanos amados, el elegido era David. Y oiga bien, pero David con ese pasaje nos da a entender la escritura que vivió en una condición abandonada. Sus 7 hermanos comiendo en una gran mesa, carne y toda clase de viandas, y el cipote estaba allá en la montaña cuidando el ganado de su papá, peleando allá con los osos y con los leones de montaña. Hermanos, ese abandono familiar le pudo haber producido a David inseguridad. Él realmente sufría menosprecio. 1 Samuel 17:42, ahí están. Mire, la Biblia hay que leerla, porque yo asumo cuando les estoy hablando así que ustedes ya leyeron estos pasajes. 1 Samuel 17:42, vamos a hacer una referencia ahí. Fíjese que dice la Biblia: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, menospreciado por Goliat. El problema a veces como que se enseñorea de nosotros, ¿verdad? Y nos dice: de esta no vas a salir. Y dice igual, el filisteo le miró y le vio, lo tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Mire, el gigante veía a este muñequito: ¿qué me va a hacer a mí? Soy claramente superior, más poderoso, lo puedo vencer.
Es que, amados, a veces nosotros engrandecemos al problema y lo vemos como a un Goliat invencible. Y hermanos, claramente la Escritura dice que no hay nada imposible para Dios. Para nosotros todo es imposible, pero para Él todo es posible. Y hermanos, pero eso hay que creerlo. Hay que creerlo, porque a veces dudamos. Mire, ya vamos a explicar el pasaje de los apóstoles con Jesús en la barca. Pero quiero que sepa que David no era un hombre sin pecado. David era un hombre que hizo cosas muy malas. Y el pecado es lo que nos hace dudar si Dios nos va a ayudar. A veces uno dice, si yo soy tan pecador, ¿cómo me va a ayudar el Señor? ¿Quiénes han pensado alguna vez de esa manera? Y hermano, no estamos dando licencia para pecar, pero el mismo pecado nos acusa y nos dificulta creer que Dios de esta no nos va a sacar. Y hermanos amados, Dios conocía a David. ¿Cree usted que Dios no conocía los adulterios de David, los crímenes de David? Si de hecho no le permitió edificar el templo porque tenía las manos manchadas de sangre. O sea, hermano, no, la Biblia no esconde la realidad de lo que era David. Y sin embargo, este hombre, que muchos le pueden encontrar todos los defectos y razones para no recibir el socorro divino, fue precisamente quien nos enseñó a través de los salmos a buscar el socorro divino, porque él sabía que siempre que había estado en problemas, Dios lo ayudaba. Dios lo sacaba adelante. Mire, David murió en buena vejez a los 70 años. Dios dijo, solo 70 años. Ya no faltan pocos. Pero mientras llegamos, trabajémosle duro al Señor. Porque, hermanos, para eso es que Él nos ha contratado, ¿sí? Entonces quiero que vea esto. No temeré a 10 millares de gentes que pusieran sitio contra mí. Amados, 1 contra 10,000. ¿Verdad que mejor me doy por vencido? Pero dice David, no temeré. Y oigan bien, estos son salmos de confianza. 10,000 contra 1 es una diferencia enorme. Pero David estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque sabía quién era su escudo. Conocía al que lo defendía y lo amaba. En medio de su gran pecado, David amaba a Dios. Y cuando pidió perdón, también fue perdonado por el Señor. De tal manera, amados hermanos, que la solución para el pecado, si eso nos impide creer en el Señor, en su favor, es el perdón de Dios. Eso es lo que nos pone en paz con Dios. Hermano, ya le voy a explicar más adelante cómo trabaja el enemigo en nuestras almas para hundirnos. En medio de la tormenta, el diablo le dice, te vas a ahogar. De esta si no, ya te llegó la hora. Y uno le cree al diablo. ¿Verdad que sí, Satanás? Sí, no, hombre, no. Mejor matate. Y a veces le dan ganas a uno de matarse. ¿Qué le pasa? La Escritura está diciendo, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Salmo 4:18. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hermanos, la confianza en el Señor es algo que nosotros tenemos que anhelar, desarrollar. Porque, hermanos, muchas veces, hasta en el mundo hay un refrán que dice, te estás ahogando en un vaso de agua. Y hermanos amados, aunque sea un océano profundo, si Dios está con nosotros, no nos vamos a ahogar. No nos vamos a ahogar. Él nos está cuidando. Si mire, si hemos llegado hasta aquí, hasta hoy, no es por nosotros mismos, hermano. Es porque Él siempre nos ha tendido la mano. Nos ha sacado de todas antes. Y sin embargo, de esta creemos que no nos va a sacar. ¿Verdad que creemos? No, hombre. Como que al Señor se le va a acabar la batería. Como que el Señor dejó de amarnos. Como que el Señor nos tiene olvidados, ahí arrinconados. Como que no le importamos al Señor, siendo Él nuestro Padre y nosotros hijos suyos. Entonces, hermano amado, fíjese bien. Se trata entonces de que Dios nos va a decir cada cierto tiempo, ya es hora de probar tu confianza en mí.
Uno quisiera que con el primer examen, o sea, ese examen nos durara unos 10 años. Y dentro de 10 años otro examen. No, hermanos, quiero que vayamos entendiendo que la paz es un don de Dios permanente. Pero para que se mantenga ese nivel de paz, de confianza en el Señor, la fe va a ser probada. A veces nos toca el Señor un pelito, a veces un dedito, a veces el corazoncito. Él solamente sabe en qué punto nos va a tocar. Lo cierto es que cuando Dios toca, aún un jalón de orejas es sumamente doloroso. Pero uno sabe que Dios, mejor alégrese que Dios le está jalando las orejas y no el diablo, ¿sí? Porque cuando Dios jala la oreja es para corregir, para renovar esa confianza que hemos perdido en Él. Porque somos tan frágiles los humanos, hermano amado, que de repente ya no, se pasó la prueba y empezamos una vez más a confiar en nosotros mismos. No, yo puedo. Miren, el colmo, hermanos, que me han dicho, qué suerte la mía, atribuyéndole a la suerte el haber superado una crisis. Hermanos, Dios una vez más tuvo misericordia y nos ayudó. Pero ¿para qué nos mete el Señor en este tipo de tribulación? Para que aprendamos a confiar ¿en quién? Solamente en Él, absolutamente en Él. Mire, la autoconfianza es tan dañina que David, siendo rey, teniendo poder, teniendo riquezas, tuvo necesidad de ser probado hasta el límite. Mire, a David le pasó un problema gravísimo con su hijo. Considera usted, cuando un hijo se le voltea a su papá, le quiere dar golpe de estado y lo quiere matar y lo comienza a perseguir. David tuvo esa crisis con su hijo Absalón. Y oiga bien, qué doloroso ha de ser para un padre que su hijo se le vuelva en contra y que lo persiga para matarlo. Y oiga bien, y como Dios estaba con David, el que recibió la muerte fue su hijo Absalón. Como sea, Absalón, hermano, era hijo del rey. Y David lloró amargamente por la muerte de su hijo. Los hijos se aman indeciblemente. Y hermano amado, David soportó la muerte de su hijo. Y no dice la escritura, ¿y por qué me lo quitaste, Señor? Mira, no, hermano, David supo declarar confianza en el Señor en medio de las tormentas horribles que le vinieron. Es cierto, las últimas fueron por su propio pecado. Las tormentas no vienen por gusto, ¿verdad que no? ¿Son necesarias las tormentas, hermano? ¿Se gozan las tormentas? No, mejor aprenda a gozarse, porque si no pasa este examen, Dios se lo va a repetir. Hermano amado, ya hemos sido probados. ¡Wow! ¿Quiénes han estado en el horno de la prueba? Más vale que aprendamos la lección. Porque si Dios nos hubiera querido matar, ya estaríamos muertitos. Lo que Dios quiere es que mejoremos la confianza en Él. Y para mejorar la confianza en Él, ¿qué se necesita? Horno. Y hermano amado, no le estoy profetizando horno a nadie, pero que va a haber horno, va a haber. ¿Ok? Bien. Mire, ¿y usted cree que solo David saboreó las pruebas? O sea, solo a David lo metió el Señor en el horno. Abraham, el varón de fe, sufrió. Mire, Dios mismo le pidió sacrificar a su único hijo, Isaac. ¿Va, Isaac? ¿Me ama? Sí, Señor. Bueno, ¿qué? Dame a tu hijo. Hermano, era una prueba de fe. Dame al cipote. Dios mío, mejor me escondo, que no me lo pida. Pero Abraham sufrió ese tipo de prueba y sabía que era Dios el que estaba poniendo a prueba su fe. Moisés, para hacerle rápida las citas, Moisés fue probado por Dios.
acorralado con todo su pueblo entre el Mar Rojo y el ejército egipcio que venía, a Moisés le temblaban las piernas y dijo: ¿qué hago? ¿Qué hago? Y Dios: ¿qué te pasa, Moisés? ¿Qué tienes en la mano? Una vara, Señor, una vara. Entonces úsala, úsala. Es hora. Mire, lo llevó, porque las pruebas lo llevan a uno al límite. Porque si no nos lleva al límite, no es prueba. Sí. O sea, para que sea prueba, tiene que doler, tiene que afligir, pero más allá de lo que uno creía que podía resistir. Y Dios dice: ok. Entonces Moisés, a la orilla del Mar Rojo, con la vara en su mano, temblando, porque ya dijo: ya nos mataron a todos. No, no, no. La solución que Dios le dio a su siervo Moisés, ¿creen ustedes que la imaginaba Moisés? No, hombre. ¿Quién se puede imaginar en su sano juicio que el mar se va a abrir? Y Dios abre los mares, hermano. Dios lo hizo y le dijo: vaya, aquí está el camino, váyanse por acá. Yo pensaba que Dios no podía hacer eso. ¿Y quién cree que Dios, hermano? Si mire, si Dios le puede dar vuelta al universo en un instante, si así le place. Para Dios no hay nada imposible. Mire, hermano amado, Dios está pronto. Oiga bien, ayer estuvimos en la iglesia Josué Central, nuestra amada iglesia madre, y predicó el hermano Héctor, nuestro pastor, y dijo: Dios está a punto de hacer algo en el mundo, es decir, por causa del pecado. Por cierto, quiero decirles, amados hermanos, que nos quede claro, porque ayer fuimos con un grupo de hermanos líderes de la iglesia, de los grupos familiares, a visitar a nuestra iglesia Josué Central. Y hermano, uno allá se siente en casa, en familia. Es nuestra iglesia madre. Nosotros somos filial. Fíjense los rótulos que tenemos en la iglesia: Iglesia Cristiana Josué, Asamblea de Dios. Las Asambleas de Dios es la organización bajo la cual está nuestra iglesia Josué Central. Y nosotros somos la filial San Vicente. Entonces nosotros estamos bajo esa cobertura pastoral, doctrinal, teológica, ¿sí? Esa es nuestra iglesia madre. Y ayer, hermano, tuvimos una fiesta ahí, ¿verdad? Que nos gozamos en el Señor. El tema de la reunión era el avivamiento del Espíritu Santo para la iglesia, que tanto lo necesitamos, hermano. Porque nos hemos envanecido en nuestro intelecto, en nuestro físico, y Dios, hermano, necesita quebrar esos modelos de resistencia que nos llevan a confiar en nosotros y ya empezar a uno a rechazar las enseñanzas que con amor uno trata de darles desde este púlpito. Entonces, hermanos, identifiquémonos, porque uno se siente identificado allá, verá que se siente como en familia. Y hermanos, tuvimos un tiempo de fiesta. ¿Quiénes estuvieron ayer allá en la iglesia central? Hermanos, ¿quiénes están arrepentidos de haber ido? Porque este es un asunto. No, hombre. Sí, mire, yo no le digo que todos los cultos de Josué sean siempre así, pero tuvimos una fiesta espiritual maravillosa que vale la pena, hermanos, que se traslade esos momentos acá y los vamos a buscar, hermanos. Entonces, oigan bien. Pero, hermanos, antes de que nosotros realmente podamos disfrutar esos tiempos de fiesta, tiene que venir el quebrantamiento, porque estamos durísimos de corazón. Pero duros, no sé si se han fijado en este tronco que se ha puesto ahí. Hoy somos la iglesia de los troncos. Y hermano, a ver, pero se ven bien lindos, a mí me encantan. Y sí, por cierto, yo lo cargué, este tronco, aquí, y le dijo a mi esposa: ¿dónde quiere que lo ponga? Entonces, aquí, pues. No, hermano, si este tronco es igual de duro que el corazón de ustedes. Y Dios necesita quebrar eso, porque nos hemos hecho bien popó con Dios, como que Él no fuera Dios. ¿No les parece que hemos perdido la dimensión de a quién le pertenecemos? El domingo pasado enseñamos en la segunda carta a los Corintios
que no saben que su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo y que ustedes no son dueños de ustedes mismos, sino que hemos sido comprados a precio de sangre. Y entonces todavía nos atrevemos a decir, mi vida, no, yo aquí decido, yo pienso. Hermanos, la palabra es autoridad y la mía. Y nosotros nos regimos por la palabra de Dios, es decir, como máxima autoridad indiscutible de verdad, de fe, de justicia, de amor, de perdón, de misericordia. Todos los atributos divinos se reflejan al creyente a través de la palabra. Y por eso, amados, cuando la iglesia comienza a dudar, comienza a cuestionar, es decir, si esto es palabra de Dios o no, que estamos provocando en el corazón de Dios, hermanos, un jalón de orejas. Si todavía es tiempo, sí. Disciplina. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay que rebelarse contra Dios. Oiga bien, necesitamos renovar la confianza en Dios. Dios es el único que conoce la fe que tenemos. ¿En qué estamos confiando, hermano? ¿Dónde está nuestro primer asidero, nuestro primer agarradero? Algo así. ¿De dónde nos agarramos a la hora de un problema? Mire, la mayoría de la gente se revisa la cartera y la confianza está aquí. Otros confían en esto. Wow, qué triste confiar solo en el intelecto. El intelecto es un don de Dios y es para servirle a Dios. A veces las chicas jovencitas tienen la confianza puesta en su, la juventud, que se acaba, hermanos. Los hombres en nuestro físico. Tantas formas de refugiarnos nosotros para traer seguridad a nuestra vida. Y hermanos amados, esa confianza que nosotros tenemos en nosotros mismos, Dios la va a derribar. Esa autoconfianza, 2 Corintios 1. Lo hizo con el gran siervo Pablo. El apóstol Pablo, amado hermano, era un hombre inteligentísimo, brillante. Era el que puso los fundamentos de la teología cristiana a través de la revelación que el Espíritu Santo le dio para escribir el Nuevo Testamento. Versículo 9 y 10. Fíjese bien. Léalo bien y léalo ahí con atención. Miren, dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Pablo hablando, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Ok. El cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Entonces, amados, ¿cuál es el problema que tenemos? La gran confianza en nosotros mismos. Y hermano amado, uno tiene que revisar cuánto confía en uno mismo y cuánto hemos dejado de confiar en el Señor. Hermano, a Dios no le cuesta nada demostrarnos lo necio que es la confianza que ponemos en lo visible. Y por eso es que con amor, con mucho amor, nos prepara la ocasión para probarnos la fe. Entonces dice, hijo, estás confiando solo en ti. Si confía en la cartera, ¿dónde le va a tocar el Señor? La cartera. Si confía en su inteligencia, lo va a desafiar y le va a demostrar que la inteligencia no es suficiente. Es que la confianza es un asunto de fe. Una cosa, y como a Cristo no lo vemos, entonces confiamos en lo que vemos. Hermano, y uno mientras tenga aunque sea una uñita de dónde agarrarse, de ahí se va a agarrar. ¿A qué obliga el Señor? Te va a quitar la uñita, para que no haya nada de dónde agarrarse. Muchas veces yo les he ilustrado la confianza en el Señor de esta manera, porque así nos pasó a nosotros, con mi esposa, con mi familia. Nosotros íbamos bien tranquilos volando en el avión, y el Señor, para probarnos la confianza en Él, porque nosotros decíamos, en ti confiaré. Confías. Vale. Entonces nos saca del avión en vuelo y nos tira sin paracaídas. Seguí cantando, seguí cantando en el aire. Vas a cantar, en ti confiaré, y yo voy cayendo.
y yo voy viendo que las cosas, la tierra se va acercando. Y si Dios no hace nada, el asunto colapsa. Hermanos, tal vez es una ilustración extrema, pero así funciona la fe. O sea, Dios nos va a someter a un imposible. De esta no salgo. Y no va a salir por usted mismo, porque Dios quiere derribar esa autoconfianza que nosotros mismos nos hemos puesto, porque yo tengo la razón, porque yo realmente estoy preparado, porque yo realmente gozo de buena salud, porque yo tengo buenos conectes, porque yo tengo mucho dinero en la cartera. Eso es confiar en uno mismo, y eso tiene que ser derribado. Mire, el Señor Jesucristo, es que realmente el Señor Jesucristo es, wow, lo más maravilloso que nosotros vamos a conocer jamás. Fíjense cómo era el Señor. Es que es increíble la manera en cómo Jesús destilaba enseñanza. Sí, él era maestro, porque era maestro, aún, hermanos, en ocasiones donde parecía que no tenía nada que enseñar. Fíjense bien. Él dijo, Juan 14:27, lo conocen bien: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. ¿Y qué dice después? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea que ahí, mire, la paz, es decir, les dejo. El Señor estaba, acuérdense, ya a punto de entrar a Getsemaní. Fue esto, esas palabras las dijo él la misma noche que fue entregado. Después de tomar la Santa Cena, él les dijo a ellos: esta es mi herencia para ustedes, la paz les dejo, mi paz les doy. O sea que ellos fueron depositarios de la paz que el Señor Jesús les estaba dando. Ahora, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Lo que está a punto de suceder, o sea, toda la pasión que va a enfrentar el Señor, miren, no es para turbarles el corazón ni para que tengan miedo. Yo no sé qué sentirían ustedes. Bueno, la ilustración no es muy comparativa, pero si les dijeran, yo les digo, como pastor les digo, bueno, la paz les dejo, mi paz les doy, porque ya pronto voy al cadalso. Van a matar al pastor, lo van a matar, y mire, ya están ahí los verdugos. Yo no creo que ustedes se alegren, ¿verdad? Sino que probablemente su corazón se turbe. ¿Qué pasó y por qué lo van a matar? ¿Y qué ha hecho? Mire, al pastor, sí, el Señor es pecador y puede recibir justa retribución por sus pecados. Pero el Señor, que era Dios encarnado, ¿qué había hecho? ¿De qué era culpable el Señor? De nada, solo de bendecirnos. Entonces les dice él, mire, es tan amoroso que dice: miren, chicos, ya me voy a ir y ustedes van a ver un cuadro en mí que jamás se imaginaron que iban a ver. No se imaginaban los apóstoles que lo iban a ver bañado en sangre. No se imaginaban que pronto el Señor iba a estar cargando una cruz. No se imaginaban que iba a estar crucificado en la cruz, y menos esperaban que menos de 24 horas después de decir: la paz os dejo, mi paz os doy, él ya iba a estar muerto. Por eso les dicen: no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Entonces, entiende usted, hermano amado, con qué amor el Señor va previniendo el daño o la angustia de nuestro corazón, aún siendo Él el Cordero perfecto. Si ofreció paz por Él mismo para que el corazón de los niños apóstoles no se turbara, ¿cuánto más, hermano amado, el Señor quiere traer paz verdadera a su corazón, confianza total en Él, a causa de las situaciones que nosotros por pecado vamos a sufrir? Entonces, mire, el Señor en el episodio de la tempestad nos ayuda a entender la necesidad de seguir aprendiendo a confiar, porque la confianza se aprende, y para eso están los exámenes de fe. Entonces viene, oiga bien, refirámonos otra vez a Marcos 4. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, Él dio la orden: pasemos al otro lado. Oiga bien, ¿habrá sabido el Señor que iba a venir una tormenta?
tomemos la barquita ahí y nos vamos al otro lado del lago. Está bien tranquilo el lago. Ya era de noche, Entonces las aguas se miraban tan mansas que uno dice, pues, dice, y como el Señor aquí va y el agua está tan tranquila, vámonos pues, Señor. Y como Dios dio la orden, entonces los apóstoles se subieron y despidiendo a la multitud, Dios, ya nos vamos. Le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. O sea, todavía para más confianza, pues vamos todos juntos al otro lado. La orden la dio el Señor. Pero oiga bien, era el final de un día duro de trabajo. Los apóstoles miraban la figura física del Señor, pero él lo miraban en su humanidad y lo habían visto hacer milagros. Y el Señor, como tenía autoridad, ellos no tenían ninguna duda. Entonces le podían decir, al subirse a la barca, en ti confiaré. Y hoy, bueno, ¿verdad que sí? Y así somos nosotros, hermano. Aquí mire qué linda adoración. Y realmente yo creo que estamos confiando en el Señor antes de subirnos a la barca. Pero hermano, viene el asunto, cambia. Y mire, del versículo 36 al 37, el cuadro cambió. Pero se levantó una gran tempestad de viento. Ay, hermano, las tormentas no avisan. De repente ya está uno metido en ellas, ¿sí? Y se pregunta, ¿y por qué ha venido la tormenta? ¿Sí? Geográficamente se justifica que hayan tormentas de ese tamaño en el lado, está hablando del mar de Galilea, porque acuérdense que el mar de Galilea es una depresión y está al pie de un monte, una cordillera que es el monte Hermón. Entonces eso hace como fenómeno natural que de repente se forme una tempestad y haya ese tipo de turbación, cosa que no vemos acá en nuestros lagos. Ilopango o Coatepeque no tienen eso porque no hay montañas altas alrededor. Pero el lago de Galilea sí. Y hermano, se levantó una tempestad. Para los que digan, no, si es que en ese lago no ocurren esas tormentas, vaya ahorita al mar de Galilea y va a darse cuenta que suceden. Hoy también hay olas de ese tamaño. Pero claro, hoy los barcos tienen motor y son más seguros, no pasa nada. Pero esta era una barquita. Y ahí va el Señor. Lo veían los apóstoles en su humanidad. El Señor, ¿cómo habrá terminado ese día de trabajo? Con una multitud que le estaba demandando ser atendida. Bueno, el Señor era humano, se cansaba. Y claro, el cansancio lo lleva a uno al sueño, ¿o no? Es una reacción consecuente. Y hermano amado, ahí estaba el Señor durmiendo. Para los que digan, ay, el Señor durmiendo, ¿y quién se va a dormir con una tormenta de ese nivel? Miren, hermanos, si el Señor se cansaba, y a veces uno no puede con el sueño, ¿no les ha pasado momentos así? Que uno ya no puede, el agotamiento es tal que uno se duerme aunque sea en el suelo, ¿sí? Y entonces el Señor iba ahí. Pero, hermanos amados, el Señor iba durmiendo. Entonces, sin embargo, ahí no estaban cantando los apóstoles, en ti confiaré, sino que ellos eran gente de mar. Pedro era un hombre, era pescador. ¿Habrá sabido nadar Pedro? Un pescador siempre sabe nadar. Ahí va Juan con su hermano, eran pescadores. Y sin embargo, siendo hombres de mar y conociendo el mar de Galilea, cuando vieron el tamaño de las olas, dijeron, este nivel de tormenta nunca lo habíamos visto. Con este tamaño de olas nosotros nos vamos a ahogar. Y entonces, y se les ocurrió, aquí va este hombre dormido, lo hemos visto hacer milagros. Hey, vos, llamarlo, tal vez hace algo. Conocían a Jesús, lo habían visto solo como hombre, no reconocían todavía su divinidad. Cuando lo llegaron a despertar, levántate, Señor, que perecemos. O sea, que le están diciendo que perecemos nosotros y también tú, porque mira cómo está el mar. Ellos, amados, se acercaron al Señor no con confianza total de que el Señor podía hacer algo. Y el Señor, claro está, ¿cómo se despierta? Si a uno lo despiertan bien dormido, ¿cómo se despierta? ¿Qué pasó? Era humano. Y esto es lo que les aflige.
Y entonces, pero como ¿qué cara les ha de haber visto a los apóstoles? Han de haber estado todos pálidos, quizás mareados por el tamaño de las olas. Y levantándose, el Señor no les preguntó nada, solo se levantó y dice la Biblia, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. ¿Cuánto se tarda en decir eso el Señor? O sea, hermanos, la tormenta se levantó de repente, sacudió con toda furia la barca, pero las tormentas tienen término. La tormenta no dura para siempre. Y entonces, ¿cuánto tardó en venir la calma? Al instante, al instante. Entonces, esto nos muestra la divinidad del Maestro. Entonces, porque mire, después de eso, ellos se preguntan, hey, ¿y entonces quién es este? En el último versículo, en el 41. O sea, está bien, miren, oiga bien cómo miraban los apóstoles de la cosa. Bueno, este ha resucitado muertos, ha sanado leprosos, ciegos, pero ya le pararon una tormenta. Entonces, ¿quién es este? No le bastó a los discípulos, los apóstoles, los milagros que el Señor había hecho anteriormente, aún ese mismo día, para saber, para darse cuenta que Jesús es Dios. Entonces, todavía se preguntaban, entonces, ¿quién será este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Entonces, hermanos amados, me da la impresión de que aún los mismos apóstoles que andaban a la par de Jesús no sabían quién era. Más adelante el Señor les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y no les supieron responder, hasta que Pedro ya no fue carne y sangre lo que se le reveló, sino el Padre. Dice el Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hermanos, sobre esa declaración está cimentada la verdad sobre la cual la iglesia es edificada. Sobre esta verdad que ha dicho Pedro, yo edificaré mi iglesia. Entonces, hermano, y lo habla como una roca que a veces a nosotros parece que fuera gelatina, hermano, porque no confiamos, dudamos de que Dios nos pueda sacar adelante. Y el socorro divino cuando viene, Dios mío, ¿y cómo hizo el Señor? Porque ya lo hemos recibido así, ¿verdad? ¿Cómo hizo el Señor? Mire, es Dios, Él puede hacer todo y lo hace bien. Pero hermano amado, los discípulos que eran pecadores estaban aterrados de muerte. Entonces les dijo, levantándose, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Y cuál fue la pregunta que les hizo? ¿Cómo no tenéis fe? Hermanos, que para tener paz hay que tener fe. Si entonces, y el Señor nos está a través de las pruebas demostrando la necesidad de ambas. Primero dice, tengan fe, confíen. O sea, y si usted confía, mire, aunque vea usted que viene la tormenta más oscura, usted dice, Cristo va conmigo. Y el Señor se goza de que nosotros confiemos en Él. ¿Estará gozoso con nosotros, iglesia? La gran confianza que tenemos en el Señor. Porque oiga bien, si ni sus discípulos pasaron el examen, lo iremos a pasar nosotros ahorita. Entonces, mire, estas son las preguntas que uno tiene que hacerse. Porque, hermanos, no podemos vivir abatidos por tanta situación difícil o imposible que estemos enfrentando. Es cierto. Mire, a nosotros como familia tenemos problemas inmensos que nos estremecen. Pero hermano, imagínense ustedes que nosotros como pastores les dijéramos, ay hermano, ore por mí, yo no sé qué voy a hacer, ay no, ya no aguanto. ¿Le gustaría ver a su pastor así? Así vienen las ovejitas. Pero nosotros tenemos que darles testimonio de que confiamos en el Señor, de que dependemos de Dios. Mire hermano, nosotros ya estamos ya fuimos y vamos a seguir siendo ejercitados a depender totalmente de Él, en todas las áreas. Hermanos, nosotros hemos aprendido, después de haber tenido pues una posición de solvencia suficiente, hemos aprendido a esperar en el Señor nuestro sustento. No solo el nuestro, porque uno de papá aguanta, pero ¿de quién se aflige uno? De los hijos y mis hijos.
Y mis hijos, y mis hijos. Y hermano, y Dios nos ha enseñado a confiar en Él. Aunque no haya nada, sabemos que vamos a recibir todo. Entonces, hermano, fíjese bien, este punto se alcanza este nivel de confianza después de 1, 2, 3, 40, 50 exámenes que Dios nos hace, 40 horneadas, y ya uno empieza a confiar en el Señor. Pero con la primera horneada tiene fe para creer que al tomarse la aspirina le va a quitar el dolor de cabeza. Y dice, Señor, quítame el dolor de cabeza. Ya después usted va a ir confiando para cosas mayores. Y poco a poco el Señor nos va poniendo exámenes de otro nivel para que aprendamos a confiar en Él, a pesar de que el gigante se vuelve cada día más grande. No, hombre, Él los derriba. Él los derriba. ¿Cómo va a ser? A Goliat con una piedrita. Aquí el viento y la tempestad con la palabra del Señor. Vaya, cálmate, tormenta. Y de repente ya no pasó nada. Así es Dios, Él es poderoso para obrar. Y hermanos, Jesucristo es Dios y lo comprueba a través de su obra milagrosa en nosotros. Es imposible tener paz si solo uno ve a Jesús como hombre. El temor de los apóstoles venía porque solo miraban a Jesús como un hombre sabio y extraordinario, pero hombre. Y Jesús es Dios y todo el mundo le obedece. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Sí? ¿Por qué no creen? ¿Por qué no confían? ¿Por qué no descansan en mí? Los grandes problemas desaparecieron cuando el Señor habló y había bonanza y grande. Fíjese bien, ¿en qué se transformó la tormenta? En bonanza grande. Hermanos, ¿quién es capaz y quién solamente es capaz de voltear completamente una situación de terror en confianza? Solamente el Señor. Hermanos, nosotros de verdad, como el mundo está tan depravado hoy, el pecado abunda tanto, que con la consecuencia del pecado es la desconfianza en Dios. Cuando usted abraza una vida pecaminosa allá en el secreto, cada quien tiene que conocer qué pecado abraza en el secreto. Y cada vez que está practicando un pecado en el secreto o en público, usted va disminuyendo su confianza en el Señor. El pecado, hermanos, le pone dudas acerca del Señor y de su poder. Y hermanos amados, ¿por qué vienen las tormentas entonces? La razón es por el pecado. ¿Por qué vino la más grande de las tormentas que se ha dado sobre la humanidad? ¿Cuál fue la mayor tormenta que la humanidad entera ha recibido? El diluvio. ¿Por qué vino el diluvio? Se cansó el corazón de Dios. Génesis 6:5. Mire, y miró Dios la maldad de los hombres y era mucha en la tierra. La maldad es pecado. Y dice, se arrepintió, dice, después de haberlos creado. Hermanos, la tormenta vino y solo Noé y su familia sobrevivieron. Prácticamente Dios, por el pecado, extinguió casi la raza humana. Para aquellos que digan que el pecado es insignificante para Dios, el pecado es gravísimo para Dios, hermano. Dios no consiente pecados. Uno le llama, para disminuir la responsabilidad, pecados chiquitos. Y hermano amado, entienda que el pecado es la violación de los mandamientos que Dios nos ha dado. Y violar y significa ponerse inmediatamente en contienda con Dios. ¿Se acuerda usted de Nabucodonosor, el rey babilonio? Hermano, él tenía una gran soberbia. Daniel 4:32. Fíjese bien. Y Dios le habló a Nabucodonosor y le dijo: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Estamos hablando del rey Nabucodonosor. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti. ¿Hasta cuándo? Hasta que reconozcas, hasta que te des cuenta que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiera. ¿Quién es el que manda, hermano? Él es el que manda, Él es el que quita y pone reyes. Aquí en este mundo, si bien es cierto, está el príncipe
de este siglo gobernando a su placer este planeta. El que manda sigue siendo Dios. Y lo que el diablo hace, lo hace dentro de los límites que Dios le permite. Entonces, hermano, ya es hora de que usted entienda la grandeza y el poder de que tenemos en Dios por medio de Jesucristo. Y hermano amado, lo que la iglesia necesita ahora es una sacudida tremenda, poderosa. Mire, hay sociedades que están bastante oprimidas, que están bastante sufridas, que están bastante perseguidas. En esas sociedades brilla el fuego de Dios, brilla la confianza en el Señor, porque parece ser que la receta para que la iglesia despierte y empiece a confiar en el Señor es la persecución. Así funcionó los primeros 300 años la iglesia, persecución a muerte. Ser cristiano era como sentenciarse uno a muerte. Y la iglesia crecía, la iglesia prosperaba, la iglesia confiaba en el Señor, amaba al Señor. La iglesia era una sola, no estaba dividida como ahora. ¿Por qué? Porque la persecución, que es la matanza de la carne, los mantenía identificados como hermanos. Ahora, hermano, ya no le quiero decir hermano a aquel que tiene ideas contrarias a las mías. ¿Qué nos pasa, hombre? El evangelio es uno solo. Y así tenemos que explicarlo. Solo una cruz hubo, no hubo varias cruces. Por eso, amado hermano, apeguémonos a las santas escrituras para realmente que las escrituras, en vez de dividirnos, nos unan, porque la división no es la voluntad de Dios. Y amados hermanos, Dios también permite sufrimiento como disciplina. Hebreos 12, 5 y 6. Duele la disciplina. Ay, hermano. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Cuando la Biblia dice no desmayes cuando eres reprendido por el Señor, quiere decir que uno en las tormentas que Dios permite para disciplinarnos, podemos llegar casi al desmayo. Aguante, aguante. Usted se buscó eso, hoy aguante. ¿Qué es lo que le decimos a los hijos cuando andan en rebelión? Venga, venga, venga. Y cuando uno aplica disciplina, al hijo para que sea disciplina le tiene que doler. Y dice, ay, 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 mami, ay, ay, ay. La disciplina bíblica correcta duele. Porque la disciplina no es para matar al niño, es para corregirlo, ¿sí? Y hermano amado, piense usted, ¿será que esta tormentita le ha venido como disciplina del Señor? Quizás no ha sido obediente. Porque uno tiene que medirse. A veces me da cosa a mí cuando la gente dice, ¿te habré fallado en algo, Señor? Hermano, es la primera vez Juan dice que si nosotros decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Claro que somos pecadores. Claro, hermanos, que si nosotros perseveramos en ese pecado, la disciplina de Dios va a venir, y es una bendición la disciplina de Dios, porque, hermanos, nos va a corregir, nos va a apartar de esos hábitos pecaminosos que nosotros tan cómodamente aceptamos. Porque como Dios no nos manda el rayo, igual que los niños, a la primera falta, hasta llegamos a decir, no, quizás Dios está de acuerdo. Sí, miren, un hombre en adulterio, dice, bueno, empieza su relación pecaminosa y no se le vino la montaña encima. Entonces dice, quizás Dios quiere que esta sea mi nueva señora. No, hermano, le va a venir disciplina y le va a venir un terremoto inmenso y lo va a sacudir. Mire, la disciplina del Señor podría incluir que le quite la vida, pero es para que llevarnos al arrepentimiento. Hermano, por las buenas no queremos. Y entonces, ¿a qué obligamos al Señor? A que venga la disciplina. Porque, hermanos, la gente no se quiere arrepentir. La gran crisis de que tenemos todos es la negación. Somos obstinados. Ni siquiera nos hacemos cargo del pecado que estamos cometiendo. No lo queremos ver como que es pecado y obligamos a Dios a que apriete tuercas. Y cuando Dios aprieta tuercas, hermano, duele. Y si las faltas, solo Él sabe cómo disciplinar, pero cambia las cosas. ¿Para qué? Para guardarnos en santidad. Hermano amado,
Sabemos de gente que Dios ha tenido que tratar duramente con ella porque no han querido realmente aceptar la exhortación, aceptar el consejo. Hermano, ya no siguen eso. No, hermano, sí, fíjese que ya no. Y lo siguen haciendo. Entonces, de repente viene el Señor, aprieta tuercas y, hermano, esta persona se escapa a morir. Pero es para que la tormenta viene para llevarnos al arrepentimiento. ¿Se acuerda cuando Pedro lloró? Cuando había negado al Señor. 3 veces. El apóstol Pedro. Pero vos andabas con este hombre, ¿ves? ¿Con quién vos? No sé quién es. No sé quién es. No, hombre, si yo te he visto que estabas ahí con el Señor, con este hombre que van a matar. Estás loca vos, ¿eh? Y juró con juramento que no lo conocía. Y vino la 3ª vez y todavía dijo, no, mira, ya no me estés preguntando, que yo no sé, yo no soy parte de eso. Y de repente se encontró con los ojos del Señor. Miren, yo no sé realmente si usted ha sentido los ojos del Señor sobre su vida cuando usted ha fallado gravemente, porque Pedro negó al Señor y el mismo Señor le dijo, me vas a negar. No, doy mi vida por ti, Señor. Mentira, hermanos. Y Pedro, a través, porque eso ha de haber sido una tribulación horrible, enfrentar la mirada directa del maestro. Y dice Pedro, se arrepintió, lloró amargamente por la locura que había cometido. No lo fusiló a la primera ni a la segunda, fue a la 3ª. Hermanos, fue para que el hombre dijera, Dios mío, ¿qué he hecho? ¡Qué vergüenza! Hermanos, ¿cuántas necesita usted? Pedro necesitó 3. ¿Y usted? ¿Cuántas necesita para llevar al arrepentimiento? El arrepentimiento, hermano, cuando Dios lo lleva a uno al arrepentimiento, lo lleva a pedirle perdón a Él por las cosas que he hecho, por las cosas, por la manera como he llevado mi vida. Y uno, a través del arrepentimiento, le pide perdón a Dios. Y le dice, Señor, perdóname, estas cosas que yo estoy haciendo son desagradables delante de tus ojos, son pecado. Y entonces, ya aprendiste, dice el Señor. Y como el Señor lo ve a uno llorar, es decir, de rodillas, ya arrepentido, entonces, y le pide perdón, que padre, cuando el hijo se acerca a él a pedirle perdón, le niega el perdón. Entonces lo perdona. Vaya, te perdono, hijo. A la adúltera, vete y no peques más. El Señor no la acusó, la perdonó, pero le dijo, no peques más. Entonces lo mismo nos dice a nosotros, bueno, hijo, ya me pediste perdón con esto, te perdono, pero no lo sigas haciendo. Y entonces cuando el Señor nos perdona, entramos en paz con Él. Esa paz es la que sobrepasa todo entendimiento, porque la tormenta quizás ya pasó o va a pasar dentro de poco, pero yo ya tengo paz, porque la fuente de paz es la relación restaurada con Dios que se había perdido por causa del pecado. Y entonces, amados, cuando uno tiene paz, vuelve la confianza en el Señor y uno entiende, mejor hago las cosas como Dios dice y no como yo las he hecho, porque al hacer las cosas como yo digo, me ha ido mal, re mal. ¿A quién le ha ido mal por haber hecho las cosas a su manera? Entonces, pero cuando uno las hace conforme a la voluntad de Dios, entonces uno tiene paz, porque sabe por la Escritura, por la palabra, que uno está en obediencia a Dios y no hay temor. Si yo estoy en paz con Dios, Dios me está cuidando, yo tengo confianza en Él. Y mire, se empieza uno nuevamente a enamorar del Señor. Ya no es temor, ya no es duda, porque el corito dice, no dudaré, Señor. No dudaré, dice ella la hermanita. Entonces, ¿y qué significa eso? Que hay una restauración, hay una causa ahora para poder confiar en el Señor. Mire, hermano, si usted ha caído en una situación de insolvencia porque ha manejado locamente sus finanzas, antes de que Dios le mande ahí un oxígeno económico, usted tiene que reconocer, Señor, he gastado mal mi dinero. He hecho con la bendición que tú me has dado, la he malgastado. No hizo eso el hijo pródigo, malgastó los bienes, pero reconozco, vaya. Entonces el Señor le dice, ok, deshágase de la tarjeta,
y ya no esté prestando, porque hay gente que vive de prestado. Señor, le dice el niño, mami, quiero pan dulce, anda a fiarlo a la tienda. Y ya no se lo quieren dar, ni que valga 2 coras, porque usted ya debe un montón. Mire, las cosas que se fían hay que pagarlas. Pero, hermano, y además le digo otra cosa, para la comida no se fía. Si usted ya está fiando para comer, hermano, pídale perdón a Dios, porque usted ha hecho una locura con la provisión que Dios le ha dado. Si Dios le da una provisión, lo primerito es a los hombres, a la esposa, ya está la dueña de mi dinero, lo que viene. Y entonces, o va a ser solo para mí y no le voy a dar nada a ella. No, hombre, es pecado. Entonces uno suda, al hombre se nos dio esa responsabilidad, sudar para ganar el pan. Y entonces, y la esposa es la beneficiaria. Pues sí, no es mi esposa, pues, ¿por qué le voy a negar? Y entonces, y como eso es obediencia a Dios, Dios bendice esa economía y la familia va a vivir en el sustento suficiente del Señor. Pero si no lo estoy haciendo, tengo que reconocer primero que es pecado. Mire, hay cosas que nosotros no les llamamos pecado. Mire, aún hacerle una mala mirada a la esposa es pecado. La esposa que es rebelde con el esposo está pecando. Son leyes de Dios. Entonces, hermano, pero en la medida que usted empiece a obedecerle a Dios en todas las ordenanzas de su palabra, usted va a ir confiando en el Señor, porque se va a dar cuenta que al hacer la voluntad de Dios, hermano, en la tormenta usted va a tener una confianza milagrosa en Él y usted va a estar descansado. No se le va a disparar la tensión, no le va a dar úlcera, hermano, no le va a dar un derrame cerebral. ¿Por qué? Porque está confiando en el Señor. Pero si usted confía en usted, hermano, le va a dar patatús. ¿Por qué? Porque el instrumento de confianza, que era su carne, usted mismo lo sentencia a muerte por causa de no confiar en el invisible. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Entonces, hermano amado, sí van a haber tormentas. Imposible, dijo el Señor, Lucas 17:1, que no vengan tropiezos. O sea, eso es necesario. Es necesario que nosotros vayamos renovando la confianza día a día solamente en Él. Y desechar toda confianza en nuestras capacidades, en nuestros talentos, en nuestros contactos, en nuestra cartera. Hermano amado, todas esas cosas son vanas. Si usted pone la confianza en algo distinto a lo que a Dios, usted está pecando y esa es una ofensa que Dios va a tratar con nosotros. Hay que confiar en el Señor, pero no solo de palabra. La confianza es en la prueba. En la prueba vamos a demostrarle al Señor, Señor, en ti confiaré. Y ya la canción, el corito, no va a ser solo palabritas tan lindas, porque uno se edifica con eso, ¿verdad? Paz en medio de la tormenta, en ti confiaré. Señor, para decirlo es fácil, pero verdad que hay que demostrárselo al Señor. Y hay que decírselo en el momento. Señor, mándeme una prueba difícil para poderle cantar, en ti confiaré. Ya que nadie ora así. Aunque no pida la prueba, le va a venir. ¿Por qué? Porque es necesaria. Necesaria para que su confianza esté puesta en Dios y no en nosotros mismos. Hermano amado, el Señor dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué? Confiad, yo he vencido al mundo. Mira, hermano, esa declaración es wow. Entonces, y dijo el versículo completo, estas cosas os he hablado para que a donde en mí tengáis paz. ¿Está usted en Cristo? Entonces en el mundo tendréis aflicción, pero usted, refugiado en Cristo, puede confiar, porque su Cristo, mi Cristo, ha vencido al mundo. Entonces, si Él venció el mundo, ¿cuál es su temor, hermano? ¿Por qué va a dudar? Aunque haya 10,000 alrededor, usted va a estar confiado, va a estar descansado y en paz se va a acostar y en paz se levantará, porque en ti, Jehová, está puesta toda mi confianza. Entiende que esa paz en medio de la tormenta depende de qué tanta confianza tenga en el único que lo va a sacar de esta tormenta, hermano. Porque si el Señor no mete la mano, Teresita, los apóstoles ahí mueren. Aunque, mire, si a uno una ola ya de 1 metro lo puede ahogar, ¿o no? ¿Sí?
Hay gente que se ahoga en los pachitos, ya no se diga en la tormenta. Entonces, hija, yo quiero animar a la iglesia porque el mensaje es de animarnos a confiar verdaderamente en el Señor. Y entonces, hermanos, tenemos citas bíblicas. Me gustó una que encontré en Hebreos 2. Mire, esa es poderosa, es bien linda. Porque acuérdense que en medio de la tormenta el diablo le va a estar diciendo, porque qué perverso el diablo, ¿verdad? Lo pone a uno angustiado. Aquí le da un dolor en la boca del estómago. ¿Sí? Habla, Señor. Y uno dice, o le duele la cabeza intensamente. Y uno tiene un desánimo tal que dice, no hombre, quizás, wow, esta prueba es mayor que todas las anteriores. Lo normal es que sea mayor cada día la prueba, para que su confianza sea cada día mayor en el Señor. Mire, Hebreos 2, 14. Dice la Biblia. Mire, esto tiene una explicación más amplia, pero se lo quiero dar a conocer así. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, hablando del Señor, para destruir, oiga bien, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? Al diablo. Entonces, y en el 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, ¿qué dice después? Es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, Él es poderoso para socorrernos, para ayudarnos, para sacarnos de esa situación en la que nosotros nos estamos ahogando. Hermano, la Biblia, así como señala la causa de la tormenta, también nos da las salidas para poder confiar en Él, pase lo que pase. ¿Sí? Yo no sé, hermano, lo que Dios va a hacer con este mundo. Yo estimo que la próxima venida del Señor, que no tiene que usted descuidar ya ahora cada día podría ser el último, hermano. Entonces, mire, y el mundo va a ser estremecido, abatido. Los principios de dolores van a causar grandísimos dolores en el mundo, y algunos quizás nos puedan alcanzar a nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en el Señor. Las tormentas van a venir. Imagínense que venga un colapso económico mundial, que es posible que suceda, y de repente todo lo que usted tiene en billetes no valga nada. Y ahí se le acabó la confianza. Y hermano, o venga aquí una plaga de las que dicen que van a venir, y hermano, y esté muriendo medio San Vicente, y usted entra en terror porque usted dice, ya me tocó a mí también. Hermanos, hay cosas que nosotros no podemos prever. La tormenta va a llegar aunque usted no la espere, ¿sí? Pero lo que Dios está buscando es mostrar qué tanta confianza tenemos en Él, en su palabra, en su justicia. Y hermanos, es necesario descansar en el Señor, en sus promesas. Puede cantarle hoy, en ti confiaré, Señor. Llamen a la Gabrielita. Hermano, es que en ti confiaré. Si no hay tormenta, ¿verdad que se canta bien lindo? Pero cuando hay tormenta, ahí se canta de corazón. Se canta de corazón. Y de verdad, hermanos, lo lindo es que nuestra confianza sea verdadera. Ya no solo palabritas, sino que una fe verdadera, genuina, auténtica. Y la fe auténtica trae descanso al alma. Pónganse de pie, por favor. Vamos a adorar al Señor, vamos a cantar. Le vamos a decir, mientras nuestros hermanos adoran al Señor, digámosle, Dios mío, poderoso y santo Dios, oh Dios mío, tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres justo. Señor mío, tú eres nuestro refugio seguro en medio de la tormenta. Queremos aprender a cantarte, mi Dios. En ti confiaré, pero de corazón, en verdad, no solamente de palabra, mi Dios. Sabemos que estamos en prueba en este momento. Quizás usted, hermano, esté pasando una prueba difícil en extremo, una confusión, dudas. Deje que Dios actúe, deje que Dios haga.
Permanezca quieto en el Señor. Él sabe cómo callar la boca del acusador, pero usted descanse en Él. Y le pido que si conoce el coro, le cantemos al Señor, pero de todo corazón. Aleluya, Señor. Poderoso y santo Dios, sí, mi Dios. Oh, glorioso, glorioso, glorioso. Oh, solo en ti, mi Dios, solo en ti, Padre. Bendito Dios. Tú eres fiel, tú eres bueno. Oh, dulce Jesús.